¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros y buscar algunas oportunidades que podríamos tener. Esta semana los índices americanos como el S&P 500 al borde del abismo han regresado aquí a los niveles del movimiento fuerte bajista que tuvimos a finales de octubre. No hemos visto una reversa fuerte para un posible inicio de rally navideño. Todavía estamos esperando esas señales que habíamos mencionado en el video pasado. Una de dos, si tenemos esas señales, nos puede dar una entrada para un trade alcista. De romperse estos niveles con fuerte volumen, entonces tendríamos que cambiar de estrategia. Una de las noticias claves va a ser si llegan a un acuerdo comercial Estados Unidos y China o no. El Nasdaq ha rebasado estos niveles, pero el Nasdaq ha sido el índice que ha tenido un movimiento alrededor de los años mayor alcista y ahora obviamente tuvo una corrección mayor. El Dow se ha seguido sosteniendo en esos niveles. Entonces estamos viendo a ver cuál índice va a jalar a cuál y esperando las señales. En el MACD tenemos una divergencia positiva, pero eso no es una señal suficientemente fuerte. Tendremos que ver compra con volumen para que nos dé una entrada satisfactoria. Otro de los instrumentos que estábamos viendo la semana pasada es el petróleo crudo. Hemos visto con cierta fascinación el fuertísimo movimiento bajista que ha tenido. En estos niveles la semana pasada, aquí está la gráfica diaria, estábamos esperando una reversa alcista, un gran volumen, sobre todo la noticia de inventario de petróleo crudo. No la tuvimos y por lo tanto no entramos en un trade. Vamos a seguir en espera de esa noticia. Ha hecho niveles cada vez más bajos, pero lo importante es esto, miren. Las velas bajistas tienen un gran rango y un gran volumen. Las velas alcistas tienen un rango pequeño y un bajo volumen, lo cual denota que todavía hay bastante presión de venta y parte de una reversa que nos puede dar un trade de alta probabilidad. Necesitamos ver una reversa con un gran volumen también, como lo tuvimos en el euro. Si recuerdan, en el euro, cuando tuvimos en meses pasados este fuertísimo movimiento bajista, tuvimos una gran reversa. Los niveles de la reversa, el rango de la reversa es grande y el volumen, comparado con el volumen promedio, no solo de la vela bajista, sino de la vela alcista es grande, y esto detuvo el movimiento de una corrección y después se convirtió en un movimiento de rango. No todos los patrones van a ser iguales, pero algo similar estaremos esperando. En otras palabras, una acumulación de señales que ya estamos al final del movimiento bajista. La semana pasada habíamos hablado que este movimiento alcista del euro estaba sobre niveles donde se había encontrado venta y estaríamos en búsqueda de una reversa para un trade. Aquí la tuvimos. Aquí tenemos la gráfica de 4 horas. También la podemos ver en la gráfica de 1 hora. Aquí está. ¿Ok? La reversa es muy clara. Tenemos un doble techo con divergencia negativa y una vela envolvente con un gran rango. Nótese que es una acumulación de señales. No es solo la divergencia, no es solo la vela envolvente, no es solo el doble techo. Es la acumulación de señales. Aquí tuvimos la entrada para un trade de aproximadamente, lleva como 150 pips en estos niveles. Les habla que estábamos cerca del final del movimiento alcista. También habíamos tenido previamente un movimiento alcista continuo durante casi semana y media. Entonces este fue el mejor trade que tuvimos. Pueden ir a revisar el video de la semana pasada. Y obviamente nos salimos escalonadamente. La mitad de la posición alrededor de estos niveles, cerramos el resto de estos niveles y aún hizo un movimiento bajista más. Nunca vamos o difícilmente se agarrar completamente todo el movimiento, pero al salirnos escalonadamente vamos reduciendo el riesgo del trade y dejando una porción para mayores ganancias. Seguiremos pendientes tanto de los índices como del petróleo crudo. Esta semana tenemos inventarios de petróleo crudo nuevamente, estaremos pendientes de esa noticia y unas pocas noticias importantes que hay que nos podrían dar los movimientos y la volatilidad para algún trade de alta probabilidad. Y eso es lo que tenemos para inicio de esta semana.